Si a partir de este momento faltan escasos 6 días para las elecciones generales del próximo 5 de mayo. Y a lo largo de los últimos años, el Tribunal Electoral ha sido garante del resguardo de la decisión final de los panameños que cada 5 años deciden quiénes deben guiar las riendas del país. Han sido semanas de ardua preparación por parte del Tribunal Electoral a lo largo del país, en medio de circunstancias que los ha obligado incluso a tener que dar algunas declaraciones y algunas aclaraciones. Tal es el caso que ha ocurrido esta última semana con la Corte Suprema de Justicia, que tendría que definir en las próximas semanas un fallo de inconstitucionalidad presentado contra una de las candidaturas. Hoy Luis Guerra, magistrado del Tribunal Electoral, nos acompaña. Magistrado, muchísimas gracias por despertarse muy temprano y estar con nosotros a escasos 6 días hablando de la responsabilidad del Tribunal Electoral, de ustedes como magistrado, de todo el Tribunal Electoral a nivel nacional, pero sobre todo aclarando al país algunos puntos que pudiesen generar alguna zozobra previo a estas elecciones. ¿Cómo está, magistrado? Gracias, Castalia, muy buenos días. Ícar, muy buenos días. Y todos los televidentes de este prestigioso canal TVN, que a esta hora están sintonizando y sé que lo han estado anunciando, la presencia de mi persona en la mañana de hoy, para aclarar algunas dudas o algunas preguntas que ustedes así tengan a bien, a fin de que la ciudadanía panameña, que es la gran beneficiada, que es la gran ganadora el 5 de mayo, pueda estar claramente satisfecha con la actuación del Tribunal Electoral. Voy a empezar por el voto adelantado y la situación que se ha dado con la papeleta electrónica, que los ha obligado incluso no solamente a hacer algunas declaraciones, reiterarle al país qué ha pasado con el voto adelantado en este momento, y también ustedes han pedido una consulta a la Universidad Tecnológica, que también este fin de semana ha dado su opinión sobre el voto electrónico. A raíz de estas circunstancias muy particulares, ¿qué han decidido ustedes en el Tribunal Electoral? Bueno, lo primero que tengo que decirle a la ciudadanía panameña es que el voto adelantado y el voto en el extranjero, lo que se conoce como el RERE y el REVA, al día de hoy, lunes 29, está funcionando excelente. Los panameños en el extranjero por primera vez está votando ha habido tantos votos, cerca del 48% al día de ayer habían depositado su voto a uno u otro candidato, y de igual forma el voto adelantado. ¿Qué fue lo que sucedió? Que al momento, esa papeleta es digital, esa papeleta no es física como la que las personas votan. Todo indica que cuando se fue cargando la papeleta digital, una casilla se corrió, que fue la casilla número 7. Por supuesto que esto encendió las alarmas, generó preocupación, pero inmediatamente el Tribunal Electoral, como lo ha hecho siempre, de una vez con uno de nuestros principales aliados, que es la Universidad Tecnológica, pedimos la certificación si el código fuente que tenía ambas plataformas había sido afectado, y gracias a Dios los profesionales de la Universidad Tecnológica se movieron hacia el tribunal, hicieron su trabajo tecnológico, verificaron todo y el código fuente se mantenía intacto. ¿Qué significa esto? Precisamente lo que declaré en el día de ayer, que el ciudadano, tanto el que está votando en el extranjero como el que está votando de manera adelantada aquí en el territorio nacional, el voto se mantiene a la persona que él haya clicleado. Así que no hay ningún problema, gracias a Dios, y se sigue votando hasta el 2 de mayo. Reiteramos entonces el número de casilla en el cual vota el elector en esa papeleta electrónica. Ahí es donde va a estar el voto, no hay ningún problema. Si usted decidió votar por A, el voto va a estar en A. Si decidió votar por B, el voto va a estar en B. No hay ningún problema. Entonces, otra situación. A raíz de ese problema, cuando se reúne el Consejo Nacional de los Partidos Políticos, que nos reunimos casi de manera permanente, ellos presentaron una inquietud. Dice, bueno, aquí por lo menos son 4.000 votos. Si no vota el 100%, podremos llegar al 60, 70%. Pero ¿qué va a pasar con el voto electrónico? Ahí ya no estamos hablando de 3.000 ni de 4.000 votos, ahí estamos hablando de 10.000 votos. Exacto. Que sí pueden afectar un resultado. En virtud de la inquietud y válida la inquietud de los partidos políticos, el Tribunal Electoral decide cambiarlo, porque se habla de que se suspende, como si fuera que los que votan en Atlapa ya no iban a votar. No, lo que se hizo fue volver al método tradicional, al voto de la papeleta. Ahora, quiero hacer un alto allí, magistrado, porque creo que lo importante es que todos los panameños estemos claros
y que no haya un sesgo de duda en este proceso electoral y la transparencia que esto requiere. El voto que se está haciendo adelantado en esta papeleta electrónica continúa a la fecha, hasta este momento, hasta ayer iban más de 1.900 votos emitidos en Panamá y en el extranjero. Sin embargo, el número de votantes que iban a hacerlo de forma electrónica en el centro de convenciones Atlapa, 10.000. Ese ejercicio sí va a variar, ese ejercicio va a hacerse de forma tradicional. De forma tradicional. Todos los ciudadanos de esa circunscripción que les correspondía votar en Atlapa, que lo han venido haciendo en el 2014 y 2019 de manera electrónica, van a votar en Atlapa y van a votar en el mismo número de mesa. Había una computadora para votar electrónicamente, esa computadora tenía una numeración para identificarla como número de mesa. Bueno, va a permanecer el mismo número de mesa, pero ahora es el padrón físicamente y se le entregará la boleta de votación, irá a la mampara y votará. Magistrado, no hay ningún problema. ¿Ha sido ya consensuado con todos los partidos políticos? Se les comunicó a los partidos políticos, por eso nos llama poderosamente la atención las declaraciones de un candidato que dice, cambiaron el voto electrónico y no sabíamos nada. Falso, falso. Ese candidato que habló eso tiene su representante ante el Consejo Nacional de los Partidos Políticos. Lo solicitaron la primera vez cuando fue el problema de la papeleta digital por el voto adelantado y el voto RR, y se les comunicó el día viernes. Hubo una reunión en horas de la tarde en presencia del magistrado presidente Junca y del magistrado Valdés Escofri, donde se les comunica y todos quedaron satisfechos, que más quedaron conformes, producto de la inquietud que ellos sentían. Claro. Por lo que de repente, y era válida la inquietud. Miren, es válida la inquietud porque las circunstancias que han rodeado esta contienda electoral, y sé que el análisis lo han hecho ustedes, lo está haciendo también la Junta Nacional de Escrutinio, en escenarios hipotéticos, algunos apuntan de que será una elección muy cerrada. Al final los panameños van a decidir, usted en casa va a decidir y todo el país va a ser testigo de lo que los panameños van a decidir el próximo domingo. Sin embargo, ¿qué pasa si hay una estrechez en los resultados? No es lo mismo, magistrado, que haya dudas sobre los... ¿Cuántos votos adelantados en esa papeleta? 4.000, entre todos. 4.000 votos, a que haya dudas sobre 10.000 votos electrónicos que se hayan emitido electrónicamente en que ya no se van a emitir. ¿Es por esa razón específicamente que ustedes prefieren evitar cualquier sesgo de duda? El Tribunal Electoral, los partidos políticos son los que están en la lucha del poder, más los candidatos de libre postulación. Si la inquietud natural de ellos era eso, entonces uno no puede estar sordo, uno no puede estar a no oír esas inquietudes de quienes son los que están en este momento en la contienda electoral. Si eso le genera a ellos la tranquilidad, entonces el Tribunal Electoral hizo lo correcto. Ok, no hay ningún problema, no va el voto electrónico, vamos con el padrón normal en papel y la boleta física para que el ciudadano que le correspondía votar en esa circunscripción vaya y ponga su gancho a quien quiera ponérselo. No hay ningún problema. ¿Podemos los panameños confiar en el sistema de voto que nos ha acompañado en estos momentos? Mira, y podemos seguir confiando a pesar de los cambios que han tenido que hacer a pocos días de las elecciones? A ver, ya la Universidad Tecnológica certificó que en el tema del voto RR y en el voto REVA no hay ningún problema. El código fuente se mantiene intacto y la persona que decide votar por uno u otro, ese voto va efectivamente a esa persona. De igual forma, el haber suspendido o haber quitado el voto electrónico, bueno, mejor todavía para la ciudadanía. A pesar de que esa comunidad que vota en Atlapa ya estaba familiarizada con el voto electrónico, pero son los partidos políticos y al final ellos son los que están en la contienda electoral. Y si ellos decían, bueno, mejor vámonos a lo tradicional, vamos a lo tradicional, eso no va a afectar en nada. El Tribunal Electoral viene celebrando elecciones aquí desde el 90, parciales, 94, 99, 2004, 2014, 2019, y aquí ha sido proclamado el que saque los votos. Ese es el que el Tribunal Electoral hará su llamado de manera extraoficial, porque olvidemos que quien realmente proclama son los miembros de la sociedad civil en una Junta Nacional de Escrutinio, no es el Tribunal Electoral. Aquí todo es papeles, todo es papeles. Y se escuchan, y es lamentable escuchar a ciudadanos profesionales e idóneos decir, no, pero es que la trampa no está en la Junta Nacional de Escrutinio, la trampa está en la mesa de votación.
Castalia, Ícar y población panameña, lejos de tener razón. En la mesa de votación que está la corporación electoral, son ciudadanos igualmente de la sociedad civil. Fuera de eso, hay un representante de cada uno de los partidos políticos que están en la contienda electoral. Entonces, aquí para que haya un fraude, te voy a decir cuántas personas más o menos tienen que ponerse de acuerdo para que haya un fraude. Cerca de 50.000 personas tendrían que ponerse de acuerdo. Son 7.554 mesas. Con 4 miembros cada mesa, multiplícalo. Todas esas personas tendrían que ponerse de acuerdo en decir vamos a hacer un fraude y vamos a cantar que el voto le salió A y vamos a decir que el voto le salió B. Ahora, yo no creo que los representantes de los partidos políticos, Castalia, y ciudadanía que nos escucha, yo no creo que los representantes de los partidos políticos sean tontos en que cuando sale una papeleta y dicen voto para fulano de tal y se lo ponen a otro, el miembro de ese partido no se va a dar cuenta y se va a quedar callado. Nuestro sistema tradicional electoral sigue siendo el más transparente, el que más garantiza total. El respeto de los resultados. Y fuera de los representantes de mesa, el voto es público. En los colegios, usted ve en toda la ventana, usted ve el público ahí, y si hay una persona, caramba, contralor de verdad, viendo ese tema, son los ciudadanos que están, aguanta, ese voto no es, ponlo donde... Dicho esto, y le agradezco que se haya tomado el tiempo para un poco traer a nuestra memoria cómo es nuestro sistema que garantiza que sea el ciudadano el que fiscalice cada voto que se cuenta. Mira, ¿Usted considera que son injustas entonces los cuestionamientos que se han dado ante los inconvenientes que ha tenido el Tribunal Electoral? El detalle está, y lo vamos a respetar hasta nuestro último día de vida. La libertad de expresión es la libertad de expresión y nadie va a luchar ni va a pelear con eso. Pero caramba, también hay una serie de libertinajes y de cuestionamientos que no son. Aquí hablan por hablar. Ese tema de fraude, un grupito. Y lo lamentable es que son profesionales. ¿Cuál es la agenda de ellos? No sé. Pero te lo garantizo que no es la vida democrática de este país. ¿Cuáles son los intereses personalísimos de esa persona? ¿Son ataques políticos al Tribunal Electoral? Son ataques políticos al Tribunal Electoral. ¿Por qué si todo... Hay algunos errores que se han cometido y no somos ciegos para taparnos la cara y no reconocerlo? Pero el ataque frontal contra el Tribunal Electoral es una agenda política, una agenda económica, una agenda de sectores. Aquí odian a una persona. Ya esa persona no está, odian a la otra persona, pero también odian al Tribunal Electoral porque en derecho permitió que la persona corriera. Vamos a ir porque hay que reconocer, magistrado Guerra, que sí, por primera vez, y se lo dice una periodista que cubre, esta es mi sexta elección cubierta como periodista, y en mi vida, es una elección atípica totalmente. Es una elección atípica que por primera vez genera estas dudas y estas ronchas, pero sobre todo la lupa puesta sobre el rol de ustedes, los 3 magistrados del Tribunal Electoral. Y voy nuevamente a este punto, porque se ha escuchado muchas voces de que este entuerto donde la justicia se ha juntado con los tiempos electorales los pudo haber evitado el Tribunal Electoral. ¿En qué forma? Quiero preguntarle a usted, ¿qué responde el magistrado Guerra a estos señalamientos? Esto es un entuerto que debería haber resuelto el Tribunal Electoral. Ustedes han respondido en un comunicado la semana pasada al magistrado Olmedo Arrocha que han tomado una decisión en torno a la candidatura de José Raúl Mulino en Derecho. El país lo escucha y nuevamente reiterar por qué han tomado esta decisión. Hagamos docencia. Y en base a qué se toma esta decisión. Hagamos docencia. Como usted lo ha dicho, es algo atípico y es algo extraordinario. ¿Qué es lo ordinario? Vamos a brevemente, ¿qué es lo ordinario? Lo ordinario es que todos los partidos políticos con una membresía superior a 100.000 adherentes fueran a una primaria a escoger su candidato presidencial. Los que no tenían 100.000 adherentes por los organismos internos de ese colectivo. El partido RM, teniendo más de 100.000 adherentes, fue a primaria. Salió el candidato electo de ellos. Los vicepresidentes son escogidos de a dedo por el candidato a presidente. No tiene que someterse a una primaria. Él escogió una candidata primeramente, después la bajó y escoge al señor Raúl Mulino como su vicepresidente y lo somete a su directorio y es aprobado por el directorio como su candidato a vicepresidente. Esa es la situación ordinaria. ¿Qué es lo extraordinario ahora? Que el señor que era el candidato a presidente, Ricardo Martinelli, es
condenado con una pena superior a 5 años y esa sentencia nos llega al Tribunal Electoral debidamente ejecutoriada. ¿Qué le corresponde al Tribunal Electoral? Lo que se venía diciendo que establece la Constitución, que era la inhabilitación de este señor. Se procede a inhabilitarlo e inmediatamente aplicamos lo que dice la norma electoral en el artículo 362, que dice que si un candidato idóneo es inhabilitado, entonces su suplente sube. Okay. No solamente ha sido en esta situación, tenemos múltiples casos donde, y adicional, no es, el señor Martinelli no es el único inhabilitado, nos han llegado sentencias condenatorias, hemos inhabilitado y subimos al suplente. Bueno, quiero reiterar entonces esa posición que ustedes han planteado y usted la viene a reiterar en nuestro informativo. Mira, la nota del magistrado Arrocha, esa pregunta de que si el tribunal de manera unilateral nos dejó de verdad preocupados. ¿Por qué? Porque en lo personal, y yo voy a hablar por mí, era como si el tribunal hubiese hecho algo de manera caprichosa. El tribunal no hace nada de manera caprichosa. Esa situación de que si José Raúl Molino subía o no subía, eso no había que consultarle nada a ningún partido político. El código no establece ningún mecanismo para consultarle nada a nadie. ¿Sabe por qué no lo establece? Porque es que la fórmula o la razón está en la propia ley. Para eso está el artículo 362. La pregunta del magistrado Arrocha era si había existido algún tipo de solicitud por parte de los partidos. Sí, ¿qué solicitud iba a haber si eso se dio todo el 4 de marzo? La inhabilitación y inmediatamente producto del artículo 362. Esa es la norma electoral. O sea, para los magistrados del Tribunal Electoral, y esto para dejarlo claro, independientemente de que hayan llegado a la Corte Suprema de Justicia 71 opiniones en contra de esa candidatura, para no, ustedes, lo contrario. A favor de esa candidatura, para ustedes, su posición decidida en consenso es que puede correr. Sí, puede correr, por supuesto puede correr. En la figura de la suplencia. Pero si es que es el suplente, ¿qué es el vicepresidente? No, en una candidatura, no es el suplente del que va principal. A ver, ¿qué es? Inclusive, la misma norma constitucional, entre las funciones del vicepresidente, suplir al presidente. Esta experiencia nos dejó, magistrado, y usted sabe más que yo en esto, yo hago una pregunta obvia. O sea, ¿nos obliga a cambiar las normas? Esto es un escenario que nunca habíamos vivido. No, o sea, no nos obliga a cambiar nada. No hay un vacío, porque al final estamos llevando a una persona que puede llegar a ser presidente de la República sin un vicepresidente. Claro, también. Pero es que es una situación extraordinaria. No estaba en el juego. Yo le hago una pregunta a la ciudadanía, se la hago a usted, Castal, se la hago a Icar, que está aquí escuchando. Ni Dios lo permita. Que Dios no lo permita bajo ningún concepto. Uno de los otros candidatos llega a fallecer, se pierde esa nómina, porque según los que dicen que es inconstitucional, el suplente no podría asumir el rol de candidato principal, porque no fue a primaria. Peor aún, si son los candidatos de libre postulación a la presidencia. Eso sería menos todavía, porque ellos no salieron los que no fueron los que buscaron firma. Entonces, es un concepto raro. El candidato a vicepresidente es el suplente. Bien, ya, la decisión está en manos de la Corte. Está en manos de la Corte Suprema de Justicia. Y en esta recta final, ustedes se tienen que concentrar en ofrecer a los panameños un proceso limpio, independiente y en paz. Y lo más importante, la transparencia. Mira, yo quería tocar ese punto. Yo sé que los tiempos en tenemos televisión, todo el tiempo porque esto es prioridad, bueno, magistrado. Claro, mira, darle paz y tranquilidad a los miles de personas que nos escuchan. Les hablé cómo está conformada la mesa de votación. Adicional a los representantes de los partidos políticos, que son los garantes de sus partidos para que su voto se haga valer. Pero por primera vez, Castalia, por primera vez, ciudadanos panameños, el Tribunal Electoral está tomando como prueba también lo que se conoce como la hoja de control público. Recuerden que en Panamá es uno de los pocos países que se quema la boleta de votación y lo que realmente vale es el acta final. Entonces, el viejo dicho aquí en Panamá que dice acta mata voto, por supuesto, no hay forma de reclamar, los votos se quemaron, lo que dice el acta, eso es lo que hay que creer, pero ahora no, ahora puede que haya un error en el acta, pero el ciudadano que está corriendo sí puede reclamar, o puede abstenerse de reclamar porque va a tener un mecanismo que nunca antes había existido y que es la hoja de control.
¿Qué es la hoja de control? Es ese papel grande que pegamos en el tablero, que en cada escuela, el papel manila enorme. Ahí, voto para fulano está, ahí está. Ese papel va a subir al visor de actas, fotografiado, firmado debidamente por los miembros de la mesa. Entonces, si un acta dice, fulano sacó 100 votos, y dice, fulano, venga acá, yo creo que saqué 200. No hay ningún problema, el acta está mal confeccionada, pero vamos a la hoja de control público. Y ahí debe estar lo que realmente tú sacaste. Entonces, ¿qué te sirve eso? Vas y reclamas, pides verlo. Oye, es verdad, yo saqué fue 100, no voy a reclamar nada. O fue verdad, saqué 200, voy a presentar mi reclamo. Entonces, son mecanismos de transparencia. Adicional, la Junta Nacional de Escrutinio, conformada por personas honorables en este país y que lo ha venido haciendo bien. No hay cuestionamiento sobre la Junta Nacional de Escrutinio. Al final del día, son ellos. Mira, el trabajo que hizo el Tribunal Electoral con los miembros de capacitación, reclutar cerca de 50.000 personas de la sociedad civil, para que de eso tomar 33.000 que son los que conforman la meta. Ese trabajo no es fácil. Bien, tengo decenas de preguntas que me llegan con respecto a la decisión que ustedes han tomado. Usted lo ha reiterado aquí. Creo que innecesariamente deberíamos concentrar el debate en una posición que ya ustedes han tomado como magistrados de la Corte y que ahora debe definir la Corte Suprema de Justicia. Pero quiero ir a otro panorama que inquieta a los votantes. Y es, ¿qué pasa si llega a ganar el señor José Raúl Mulino y posteriormente la Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional su candidatura? Bueno. ¿Qué pasa? Sí. Queda el que quedó de segundo. O sea, hay muchas interrogantes porque es un panorama que nunca hemos vivido en el país. He escuchado a muchos juristas de buena talla profesional, ex magistrado de la Corte, y así lo ha planteado de igual forma en el pleno el magistrado Valdés Escoferi, que es el magistrado de mayor experiencia. Pasadas las elecciones y ganar ese fallo no es retroactivo. Queda como jurisprudencia hacia futuro lo que ellos decidan. Porque el magistrado Arrocha dijo algo extremadamente importante. Los fallos de la Corte no pueden estar alejados de la realidad social. Y por encima de cualquier corte, por encima de cualquier tribunal electoral, por encima de cualquier jugador, el artículo 2 de la Constitución establece que el poder público emana del pueblo, que es el gran soberano, y yo no creo que nadie en este país ni en el mundo entero entraría a desconocer la voluntad popular manifestada en las urnas. O sea, se aplica lo que establece la Constitución. Bueno, los magistrados tienen la última palabra. De verdad que yo no quisiera estar en el pellejo de los magistrados, pero el Tribunal Electoral, y eso que quede claro, el Tribunal Electoral actúa en derecho, no de manera caprichosa. Yo no vine aquí a defender a José Raúl Mulino, yo vine a defender la posición del Tribunal Electoral. Lo que hicimos nosotros lo hicimos porque la ley lo dice. Una cuestión que operaba de pleno derecho. Aquí no había que consultarle nada a RM, no había que consultarle nada al Partido Alianza, sino que el mismo código tiene la solución. Entonces, ¿por qué traen estos argumentos a discusión cuando no tienen ningún tipo de validez? Ante un escenario tan atípico, voy a otro escenario, y son los otros pronósticos. Y al final, el domingo, veremos quién acierta o con quién no acierta. El otro pronóstico es que podríamos tener, como nunca antes en la historia, una estrechez en los resultados. ¿Qué pasa si nosotros estamos acostumbrados, señor magistrado, que ustedes a las 5 de la tarde se van sentando todos en esa mesa, el país entero se empieza a ver si hay llamadas, si hay resultados o no? Bueno. Si llega a las 5 de la tarde y hay un estrecho margen, o sea, ¿qué se hace en una situación como esa? Esa situación el Pleno lo ha previsto, y definitivamente que una vez que empiecen a llegar los resultados de manera extraoficial y no hay claridad de quién puede ganar, toda vez que los márgenes de diferencia son muy estrechos, el Tribunal Electoral no va a correrse un riesgo de llamar absolutamente a nadie hasta cuando no tenga la certeza, que no haya la claridad de que la persona que va arriba ya lleve una tendencia de voto que el que va de segundo o tercero ya no lo pueda rebasar. Si hay que esperar a las 7, a las 8, a las 9, bueno, habrá que esperar. Lo que no podemos es
mantener en una zozobra de querer decir, bueno, fulano es el que va arriba, cuando el que va de segundo, faltando muchos votos, lo puede alcanzar y lo pueda pasar. O sea, se esperaría el conteo hasta de la En las elecciones pasadas, la llamada se le hizo al expresidente actual aproximadamente a las 11:30 de la noche. Así es. Porque había una estrechez en los votos que iban llegando. O sea, hay posibilidad de que nosotros pasemos las 11 de la noche. Bueno, es que usted lo dijo al inicio, mi estimada Castalia, son 8 candidatos. Al haber tantos candidatos, así mismo hacen los votos. Se dividen y no sabemos qué pueda pasar, si alguien se va a disparar o todos van ahí a la par. Eso lo va a determinar la ciudadanía el 5 de mayo, pero el Tribunal Electoral sí va a ser cuidadoso de esa situación. No podemos jugar, no se puede jugar con la democracia, bajo ningún concepto. Esperaremos el momento indicado cuando haya la certeza de que el que va de primero, ya los que van de segundo, esa tendencia ya es irreversible. Magistrado, yo quiero regalarle los últimos minutos para que nuevamente aprovechemos este espacio y nuevamente le agradezco muchísimo que se haya tomado el tiempo para venir a compartirlo. Del mensaje que quieren enviar ustedes como magistrados a todos los panameños que se preparan para ir a las urnas, esos más de 3 millones de panameños que se preparan para ir a las urnas el próximo domingo. Sí, aprovechar esta oportunidad y mandar un mensaje a los 3.003.000 votantes que se van a aproximar a las urnas. Esperamos que la mayoría salga a votar. El Tribunal Electoral ha procurado dar un voto informado de quién es quién, pero ese escrutinio lo tienen que hacer la ciudadanía de escoger a los mejores hombres y mujeres para que sean sus gobernantes. El Tribunal Electoral lo ha venido haciendo bien, en reiteradas elecciones en este país y ha ganado el que saca los votos. Y este 2024, 5 de mayo, no va a ser la excepción. Pueden tener la garantía, la certeza de que quien saque la mayoría de los votos va a ser su presidente o su presidenta. Pero va a depender también de que ustedes, pueblo panameño, salga a votar. Ese es un derecho inalienable. Nadie se lo puede quitar. No sean víctimas del clientelismo. Escojan a los mejores hombres y mujeres, que eso es lo que nos merecemos los panameños. Tener una vida democrática, tener hombres y mujeres que realmente se preocupen por el país. También quiero aprovechar para hacer un llamado a la ciudadanía de que aprovechen el proyecto del voto infantil juvenil. Ese proyecto donde vamos a formar verdaderos ciudadanos, estos niños de 5 y 17 años que van a poder votar por valores. Y es la única manera, cambiando a la niñez, educando a la niñez con una conciencia cívica, que a un mediano plazo podamos tener mejores hombres y mujeres con una conciencia cívica al momento de elegir a su gobernante. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle a usted, magistrado Luis Guerra, por estar con nosotros esta mañana aquí en Noticias AM, faltando ya 6 días para estas elecciones el próximo domingo 5 de mayo. Habrá que compartir siendo ICAR ya a las 7 de la mañana, 15 minutos.